20 horas y 38 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ryan Araya y los quiero invitar junto a quien nos va a estar acompañando en el estudio hoy de UCB Televisión Noticias en Santiago, a revisar una de las noticias importantes de esta jornada. Tiene que ver con el nombramiento de la nueva ministra en la cartera de Educación, Carolina Schmidt, quien ha dejado el CERNAM, y por cierto la polémica sobre la destitución de Harald Beyer. Senador por el MAS, Alejandro Navarro, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ryan, por la invitación. Senador, primero que todo quiero saber cuál es su opinión frente a este nombramiento y qué significa. ¿Será que efectivamente la popularidad esté más del 70% de aprobación en la última IMARC y la muñeca que se dicen que políticamente podría tener la ministra del CERNAM por haber sacado adelante en el Congreso el proyecto del postnatal de 6 meses, convertido en una realidad, serán esas las justificaciones para nombrarla en este cargo? Mira, este es el cuarto ministra de Educación en 4 años. Al gobierno le queda menos de un año de gobierno efectivo. El síndrome del pato cojo se hace evidente cada vez más, es decir, los presidenciables pasan a tener mucho más protagonismo que el presidente. Creo que la ministra Schmidt va a tener la tarea de dar continuidad a un conjunto de proyectos, pero no va a haber más innovación. Lo ha dicho el presidente Piñera muy claro, los ejes programáticos estaban dados, aquí no va a haber educación gratuita en este gobierno, y los proyectos que están, Superintendencia de Educación, Agencia de Acreditación, son proyectos que tienen muchos problemas. Yo siento que no basta la muñeca política, la ministra no tiene experiencia en educación, pasamos desde un ministro con excelencia académica, un intelectual, a una ministra sin ninguna experiencia en educación. Por lo tanto, creo que un proceso de adaptación que puede ser complejo. Si es negociación política, yo te advierto, no estoy disponible. Los tiempos de la política de los acuerdos, en mi opinión, se terminaron. Claramente lo que hay que resolver en educación no es fruto de acuerdo político. Hay una mayoría del país que quiere cambios profundos en educación. Y si la ministra, la verdad es que quiere dar continuidad a los cambios de Beyer, no va a contar con mi voto, porque en definitiva ya hemos hecho este debate con Beyer durante meses. Si ella va a innovar, va a aceptar opiniones, va a introducir indicaciones, podemos dialogar. Si es continuidad, creo que se va a enfrentar a un panorama difícil y las tareas que le encargó el presidente no van a avanzar, porque tenemos diferencias. ¿Garantiza entonces en esa mirada, en torno a lo que usted nos dice, un voto negativo frente a la superintendencia? No, yo ya voté en contra de la superintendencia, porque Rayén es una superintendencia que fue escrita con la mano de los rectores de las universidades privadas. Tú sabes que ni siquiera se define qué es fiscalización, ni la tarea de los fiscalizadores, ni el rol del superintendente. El superintendente define qué es lo que hay que fiscalizar, que además es nombrado por el presidente de la República. Como tenemos un presidente que ya ha dicho que el lucro no va a ser modificado, siento que es un proyecto clave, porque yo no quiero una superintendencia de papel lustre, quiero una superintendencia capaz de verdad de fiscalizar todo, particularmente contenido y también los recursos económicos. Yo te reitero, cuando hablamos de gratuidad, estoy pensando en los recursos públicos. Si hay universidades que quieren cobrar y ganar plata, bien, estamos pensando en los recursos que el Estado pone, y allí deberíamos tener una superintendencia capaz de fiscalizar. La actual o el proyecto que está en el Senado no cumple ese objetivo. Senador, ¿cómo recibe esta definición que hace el presidente hoy cuando justamente le toca nombrar a estas nuevas ministras, entre ellas la ministra de Educación, y esta definición que hace sobre el lucro? Y es una declaración en el fondo de cómo se va a seguir guiando. A ver, mira, los eufemismos para definir lo que es lucro, lo que es utilidad, lo que es ganancia, abundan en esta materia. Por cierto, dijo lucro-beneficio, de eso estamos hablando. Mira, no hay lucro, no puede existir lucro, y ese es el compromiso que yo he mantenido durante estos últimos 7 años en la Comisión de Educación del Senado con recursos públicos. No es que nos volvamos estatistas, acérrimos. Lo que queremos es que cuando hay plata del Estado, allí no opere la utilidad. Cuando hay un negocio privado, una universidad privada, y hay alguien que pueda pagar, puede operar legítimamente el lucro y la utilidad. El presidente ha utilizado una ambigüedad. En lo concreto, la ministra Schmidt no tiene el mandato de terminar con el lucro, tal como no lo tenía Beyer. Más bien era el guardián del lucro. Pero en ese caso estaríamos esperando tener un nombramiento que prácticamente pusiera a la cabeza del Ministerio de Educación a una persona que tuviera una ideología completamente distinta a la del propio gobierno. Eso es absolutamente improbable. A ver, yo hubiera esperado un nombramiento que le hubiera dado continuidad a un precepto que el gobierno impulsó. Puso a Beyer, porque dijo aquí hay una gran capacidad intelectual, es un gran experto en educación, es una gran pérdida para la patria. Bueno, propone a la ministra Schmidt que no sabe nada de educación. Entonces, el gobierno ha pasado de un bandazo, de poner a un experto reconocido intelectual a una persona que tiene una trayectoria importante, o una ingeniera civil de la Católica, gerenta de una empresa de calzado. Yo no quiero desestimar la capacidad de la ministra, solo digo de que nos pusieron un ministro excesivamente técnico y que fracasó. Ahora nos ponen una ministra
que no tiene ningún conocimiento de educación. Entonces el debate no va a ser técnico, Rayén, va a ser político. Y la ministra ha demostrado capacidad política. Senador, quiero rescatar algo de su cuenta de Twitter de esta jornada, donde decía, de este fin de semana, donde decía, hasta ayer en el Congreso Beyer era un intelectual experto en educación, que es algo que también acaba de reiterar. Dice, hoy en portadas de todos los diarios es un kamikaze contra Bachelet. Esto tiene también relación con la entrevista que da el destituido ministro de Educación a La Tercera el sábado, donde le cobra lealtad a Michelle Bachelet, diciendo que, claro, él habría esperado que existiera lealtad con una persona que colaboró con su gobierno. ¿Cómo se toma usted esto y, por cierto, en esta especie de ataque contra la candidata? Mira, yo lo he dicho, el ministro Beyer tenía muchas cualidades, muchas virtudes, pero es un ideólogo. O sea, él es el creador, el padre de la criatura, junto con otros ministros como Larroulet y Lavín. Por lo tanto, lo que hay, tenemos una diferencia de fondo con el ministro Beyer. Él es partidario del sistema y su tarea era consolidarlo, cuando había quienes queríamos cambiarlo. Ahora, él ha dado muestras de que hasta los ideólogos e intelectuales tienen su corazoncito. En este caso yo lo tengo a la izquierda y el ministro lo tiene a la derecha, porque cuando ataca a la figura de Bachelet, lo que hace es un ataque político a la principal figura de la oposición y le asigna responsabilidades que ella no tendría por qué asumir. Claramente, ¿qué tiene que ver Bachelet con que a él lo hayan destituido? Si bien lo hacen los parlamentarios de la oposición, Bachelet, en mi opinión, tuvo asertiva al no involucrarse, porque ella ya ha dicho, ya se definió, ella va por la educación gratuita, cosa que Beyer, en su frase para el bronce, mientras yo sea ministro de Educación, no habrá educación gratuita en Chile, sentencia todo aquello. O sea, claramente la presidenta Bachelet va a tener que hacer la pega que no hizo Beyer. Ahora, ella también salió al paso diciendo que no había venido a Chile en el fondo para meterse en este tipo de agresiones en el mundo de la política, pero es cierto que hay un ambiente bastante agresivo y bastante polarizado. Entonces uno se pregunta de qué manera va a terminar el periodo de este gobierno, sobre todo considerando las cosas que todavía están pendientes en el Senado y esto que es un fierro caliente, que es el área de la educación. Mira, Rayén, yo espero que la ministra, porque tal parece que el gobierno ha mandado a primera línea a todas sus ministras, la Matei y Cecilia Pérez, y tienen un comportamiento más bien agresivo. No diría que estamos frente a ministras dialogantes. Yo espero que en este caso la ministra Smith venga con otro espíritu, que no sea el de sus anteriores colegas de gabinete. Ahora, yo creo que podemos conversar para ver qué podemos sacar adelante, pero fundamentalmente creo que este modelo de educación superior está fracasado. Yo soy partidario de un ministerio de la educación superior, Rayán. ¿Qué tiene que ver un chico que aprende a leer en primero básico con un doctor en biología, con un doctor en robótica? En definitiva, ¿qué tienen que ver dos mundos distintos de la educación? Chile requiere mayor especialización en educación superior porque es un ámbito distinto. Hay cientos de miles de estudiantes que están en carreras que no tienen ninguna posibilidad de empleo y para las cuales las universidades, comillas, donde estudian, no están acreditadas ni capacitadas. Tenemos una crisis en el modelo. Y eso no se resuelve con muñeca política, eso se resuelve con propuestas que hoy día no existen. No hay ninguna propuesta para terminar con el lucro y no hay ninguna propuesta para cambiar la institucionalidad del sistema de educación superior.